El poder del silencio, lo que los estoicos sabían y el mundo olvidó. Introducción. El momento que todos conocemos. Cierra los ojos un momento. Quiero que recuerdes una escena. No tiene por qué ser de hace mucho tiempo. Puede ser de ayer. Puede ser de esta mañana. Alguien te dijo algo que no debía haber dicho. Tal vez fue una crítica delante de otros. Tal vez fue una traición que nadie más vio. Tal vez fue una palabra lanzada como si fuera insignificante, pero que se clavó tan profundo que todavía la sientes. Y en ese momento, algo se encendió dentro de ti. Una llama. Un impulso. Una voz urgente que dijo, defiéndete. Que sepa quién eres. Y quizás respondiste. Quizás dijiste algo que lamentaste después. Quizás te fuiste rumiando las palabras perfectas que debiste haber dicho. Quizás pasaste horas, o días, reconstruyendo esa conversación en tu cabeza, cambiando el final, ganando la discusión que ya había terminado. ¿Te suena familiar? A todos nos suena. Porque esa reacción, esa necesidad urgente de responder cuando alguien nos hiere, es una de las fuerzas más poderosas y más destructivas que existen en la naturaleza humana. Y hoy quiero hablarte de algo que va completamente en contra de ese instinto. Antes de comenzar, te agradecería que me dieras un me gusta al video para que puedas ayudarme a seguir difundiendo la filosofía estoica. Si no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas y actives la campana para no perderte ningún video. Quiero hablarte del silencio. No del silencio de los cobardes. No del silencio de quien no tiene nada que decir. Sino del silencio de los que eligen no hablar. Del silencio como acto de poder. Del silencio como la respuesta más sofisticada, más devastadoramente efectiva, que un ser humano puede dar ante la hostilidad, la injusticia o el dolor. Y para entender ese silencio, vamos a viajar 2000 años atrás. Vamos a sentarnos con los hombres que más profundamente pensaron sobre cómo vivir. Los estoicos. Parte 1. El esclavo que enseñó a los emperadores. El año es aproximadamente 55 después de Cristo. En algún lugar del corazón del Imperio Romano, en una casa que no es suya, vive un hombre que no tiene nada. No tiene tierra. No tiene familia reconocida. No tiene libertad legal sobre su propio cuerpo. Es un esclavo. Su nombre es Epicteto. Y sin embargo, este hombre sin nada se convertirá en uno de los filósofos más citados de la historia. Sus palabras influirán en emperadores, en generales, en presidentes, en astronautas. Marco Aurelio, quien gobernó el imperio más poderoso del mundo conocido, tenía las enseñanzas de Epicteto grabadas en la mente como si fueran escritura sagrada. ¿Cómo es posible eso? La respuesta está en lo que Epicteto descubrió en la condición más extrema de la vulnerabilidad humana. Cuenta la historia, y hay razones para creerla, que el amo de Epicteto, un hombre llamado Epafrodito, decidió un día divertirse torturando a su esclavo. Le agarró la pierna y comenzó a retorcerla lentamente. Epicteto, sin alterar la voz, le dijo con calma, «Me vas a romper la pierna». Epafrodito continuó. «Ya te lo dije», repitió Epicteto, con la misma serenidad. «Me la vas a romper». Y cuando el hueso cedió, cuando el dolor más físico y humillante posible llegó, Epicteto simplemente dijo, «No te lo había advertido». Sin gritar. Sin maldecir. Sin súplica. ¿Por qué? ¿Era insensible al dolor? ¿Era un hombre sin emociones, frío como el mármol? No. Epicteto sentía el dolor. Lo reconocía. Pero había entendido algo que la mayoría de los seres humanos tarda toda una vida en comprender, si es que lo comprende. La única libertad verdadera es la que nadie puede quitarte. Y esa libertad vive en tu respuesta. Años más tarde, cuando fue liberado y fundó su propia escuela de filosofía, Epicteto resumiría toda su doctrina en una sola distinción. Una división del mundo en dos categorías. Lo que depende de nosotros. Y lo que no depende de nosotros. Las palabras que otros dicen, no dependen de nosotros. Las acciones que otros toman, no dependen de nosotros. El dolor que otros intentan causarnos, no depende de nosotros. Pero nuestra respuesta a todo eso. Nuestro juicio. Nuestra elección de cómo reaccionar. Eso es completamente, irrevocablemente, nuestro.
Y aquí es donde entra el silencio. Cuando alguien te hiere y tú reaccionas inmediatamente, con ira, con palabras, con una defensa acalorada, ¿quién está tomando la decisión? Ellos. Su acción desencadenó tu reacción. Ellos apretaron un botón y tú obedeciste como una máquina. Cediste lo único que era tuyo, tu respuesta. El silencio consciente, en cambio, es la afirmación más poderosa de que tu vida interior no está a merced de nadie. Es Epicteto con la pierna rota diciéndole al mundo: puedes dañar mi cuerpo, pero no puedes tocar quién soy. Parte 2. La carta que Marco Aurelio nunca envió. Cambiemos de escenario. Estamos ahora en la frontera norte del Imperio Romano. El río Danubio. El año es aproximadamente 170 después de Cristo. Un hombre escribe en su tienda de campaña, a la luz de una antorcha, después de un día de guerra. No escribe para publicar. No escribe para ser leído. Escribe para sí mismo. Para ordenar sus pensamientos. Para recordarse quién quiere ser. Ese hombre es Marco Aurelio. Emperador de Roma. El hombre más poderoso del mundo conocido. Y lo que escribe esa noche, y muchas otras noches, terminará siendo uno de los libros más leídos en la historia humana. Lo llamamos Meditaciones. Aunque él nunca le puso ese nombre, porque nunca pensó que nadie más lo leería. ¿Qué escribe Marco Aurelio? Escribe sobre sus propias debilidades. Sus propias tentaciones. Sus propios fracasos de carácter. Escribe recordatorios que se hace a sí mismo para no ceder a la ira, a la vanidad, al resentimiento. En una de las entradas más famosas, escribe algo que parece sencillo pero que contiene una profundidad extraordinaria. Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo, de respirar, de pensar, de disfrutar, de amar. Y recuerda que hoy encontrarás a personas entrometidas, ingratas, arrogantes, desleales, envidiosas y asociales. Pero entonces añade algo crucial. Ninguno de ellos puede herirme verdaderamente. Porque nadie puede involucrarme en la fealdad. Tampoco puedo enojarme con mi hermano ni odiarle. Fíjate en esa frase: nadie puede involucrarme en la fealdad. Marco Aurelio gobernaba un imperio, lidiaba cada día con traidores, con aduladores, con generales que lo desafiaban, con senadores que lo despreciaban en privado mientras lo adulaban en público. Tenía más razones para el resentimiento y la represalia que cualquiera de nosotros. Y sin embargo había desarrollado, con disciplina diaria, la capacidad de no ser arrastrado. ¿Cómo? A través de una práctica que los estoicos llamaban la vista desde arriba. Imagina que sales de tu propio cuerpo. Te elevas. Ves la escena desde fuera, desde muy alto. Ves al hombre o la mujer que te acaba de herir. Ves su vida, sus miedos, sus inseguridades, las razones que lo llevaron a hacerte daño. Ves que su crueldad dice infinitamente más sobre ellos que sobre ti. Y de repente, desde esa altura, tu impulso de responder, de defenderte, de contraatacar, se disuelve. No porque no importes, sino porque ves la escena completa. Marco Aurelio la practicaba con palabras como estas: ¿qué es esto en el esquema de la totalidad? ¿Qué es este insulto, esta traición, este dolor, en el contexto del universo entero? No es indiferencia. Es perspectiva. Y la perspectiva es la madre del silencio sabio. Pero hay algo más en la historia de Marco Aurelio que raramente se cuenta. Durante años, su hermano adoptivo, Lucio Vero, vivió una vida de excesos, de irresponsabilidad, de abandono de sus deberes. Mientras Marco luchaba en el frente, Lucio organizaba banquetes en Roma. ¿Cuántas veces Marco Aurelio habrá querido humillarlo públicamente? ¿Cuántas veces habrá querido confrontarlo ante el Senado, demostrarle al mundo que él cargaba solo el peso del imperio? No lo hizo. Los registros históricos nos muestran a un Marco Aurelio que trataba a Lucio con respeto público constante. Que no lo degradaba. Que callaba donde podría haber hablado. ¿Debilidad? ¿Cobardía? No. Estrategia del alma. Porque Marco Aurelio entendía que cada vez que humillamos a alguien que nos ha herido, nos convertimos un poco en ellos. Que la victoria que sentimos al devolver el golpe dura minutos. Pero el daño a nuestro carácter dura mucho más. El silencio de Marco Aurelio no era rendición. Era la negativa a rebajarse.
Parte 3. Séneca y el fuego que se apaga solo. Hay una carta. Una de las cartas más hermosas que se han escrito sobre la ira. La escribió Lucio Anneo Séneca, consejero del emperador Nerón, uno de los hombres más ricos y más influyentes de Roma, y también uno de los que más profundamente comprendió las trampas de las emociones no gobernadas. La carta dice algo así. La ira, si no se alimenta, muere sola. Si no le damos material que la sostenga, si la dejamos sin respuesta, se extingue como el fuego sin combustible. Piensa en eso. La ira de otro, cuando te ataca, necesita algo de ti para sobrevivir. Necesita tu reacción. Necesita que te defiendas, que contraataques, que muestres que te afectó. Necesita combustible. El silencio le quita ese combustible. Séneca lo vivió en carne propia. Nerón, el emperador a quien servía, era un hombre de caprichos violentos e impredecibles. Séneca pasó años caminando sobre hielo delgado, sabiendo que cualquier palabra, cualquier gesto incorrecto, podría costarle la vida. Y sin embargo sus cartas, escritas durante ese periodo, no están llenas de angustia ni de resentimiento. Están llenas de serenidad. De sabiduría decantada. ¿Cómo? Séneca había desarrollado lo que él llamaba la práctica de la anticipación. Antes de que llegara el momento de la prueba, ya lo había vivido en su mente. Ya había ensayado la calma. Esto es crucial y quiero que te quedes con ello. La mayoría de nosotros intenta mantener la calma durante el momento en que nos hieren. Pero ese es el momento más difícil. Es como intentar aprender a nadar cuando ya estás ahogándote. Séneca proponía algo diferente, practicar mentalmente antes. Cada mañana, anticipar, hoy alguien puede decirme algo que duela. Hoy puede llegar una traición, una crítica, una injusticia. ¿Cómo quiero responder? ¿Qué persona quiero ser en ese momento? No como preparación para la guerra, sino como claridad de carácter. Porque cuando llega el momento, y siempre llega, ya no estás improvisando. Ya has tomado la decisión. El silencio no es una reacción de última hora. Es la consecuencia natural de quien ya sabe quién es. Hay una anécdota sobre Séneca que me parece reveladora. Un hombre fue a visitarlo, furioso, habiendo escuchado que Séneca había dicho algo negativo sobre él. Entró a su casa listo para la confrontación. Séneca lo recibió con calma. Le ofreció asiento. Le escuchó. Y cuando el hombre terminó de acusar, de insultar, de amenazar, Séneca hizo algo desconcertante. Simplemente preguntó, ¿hay algo más que quieras decirme? El hombre, desarmado completamente por esa serenidad, no supo qué responder. La ira que había traído consigo no encontró dónde aterrizar. Se fue. Y la confrontación nunca ocurrió. Séneca entendía algo que la psicología moderna confirmaría siglos después: la mayoría de los conflictos necesitan dos jugadores. Si uno de los dos se niega a jugar, el conflicto no puede sostenerse. El silencio no es huida. Es la decisión de no participar en un juego diseñado para degradarte. Parte 4. La historia de Elvidio Prisco. Quiero contarte una historia menos conocida. Una que me parece de las más poderosas en toda la literatura estoica. El nombre del protagonista es Elvidio Prisco. Era senador romano, durante el reinado del emperador Vespasiano, en el siglo I de nuestra era. Y era conocido por su integridad inflexible. Un día, el emperador Vespasiano le ordenó que no asistiera a las sesiones del Senado. Elvidio Prisco respondió de manera que se ha convertido en una de las frases más citadas de la historia estoica. No con furia, no con rebelión dramática. Con calma perfecta, le dijo al mensajero imperial. Está en tu poder no dejarme entrar. Pero mientras pueda entrar, debo cumplir mi deber. Vespasiano respondió, entonces cuando entres, guarda silencio. Elvidio, no me preguntes mi opinión y guardaré silencio. Pero debo preguntarte. Y yo debo decir lo que creo justo. Si lo haces, te mataré. Y entonces Elvidio Prisco dijo algo que debería estar grabado en piedra en todas las escuelas del mundo. ¿Acaso te dije que soy inmortal? Tú harás lo que te corresponde hacer. Y yo haré lo que me corresponde a mí. ¿Por qué te cuento esta historia en un relato sobre el silencio? Porque el silencio estoico no es sumisión. No es conformidad. No es el silencio de quien ha sido vencido.
Es el silencio de quien elige cuándo hablar y cuándo no. Es el silencio que viene de la fortaleza interior, no del miedo. Elvidio Prisco habló cuando debía hablar. Y cuando fue herido, porque al final Vespasiano lo desterró, no reaccionó con amargura, con planes de venganza, con el consumo de energía que implica el resentimiento. Él ya había dicho lo que tenía que decir. El silencio posterior a eso no era derrota. Era completitud. Esta distinción es fundamental. El silencio que los estoicos recomendaban no es el silencio de la víctima que no puede hablar. Es el silencio soberano de quien ha evaluado la situación y ha decidido que su energía vale demasiado para ser gastada en una reacción. Hay una diferencia enorme entre no poder responder y elegir no responder. La primera es impotencia. La segunda es poder. Parte 5. El veneno en tu propia sangre. Hasta ahora hemos hablado de los filósofos. De sus palabras, de sus historias. Pero ahora quiero hablar de ti. Quiero hablarte de lo que ocurre en tu cuerpo, en tu mente, en tu vida, cuando eliges no guardar silencio. Cuando eliges reaccionar. Hay una imagen que usaba Marco Aurelio que me parece devastadoramente precisa. Habla del hombre que guarda resentimiento como quien bebe veneno esperando que muera el otro. Piénsalo. Cuando alguien te hiere y tú pasas horas, días, semanas, rumiando esa herida, construyendo argumentos, ensayando respuestas, alimentando la llama de la injusticia. ¿Quién sufre ese proceso? Tú. La persona que te hirió, en la mayoría de los casos, ya siguió adelante. Ya está durmiendo bien. Ya está pensando en otras cosas. El protagonista de tu historia de sufrimiento ni siquiera sabe que esa historia existe. Mientras tanto, tú estás en guerra con una imagen mental. Con una versión del otro que vive en tu cabeza. Con palabras que se repiten en bucle. Con escenarios hipotéticos de justicia que nunca llegan. Estás bebiendo el veneno. Séneca lo describía con otra imagen igual de potente: la ira es una locura temporal. Temporal, sí. Pero locura al fin. En el estado de la reacción emocional no gobernada, no somos nosotros mismos. Somos la versión más baja, más reactiva, más fácilmente manipulable de nosotros mismos. Y las palabras que decimos en ese estado, las acciones que tomamos, las decisiones que tomamos. ¿Cuántas veces las hemos lamentado después? El silencio consciente es, antes que nada, un acto de protección propia. No hacia el otro. Hacia ti. Es decirte a ti mismo: no voy a tomar decisiones desde este lugar. No voy a hablar desde este estado. Voy a esperar a ser yo antes de responder. Los estoicos tenían una práctica concreta para esto. La llamaban la pausa. Cuando sentían el impulso de reaccionar, se detenían. Respiraban. Se hacían una pregunta simple. ¿Esto que voy a decir o hacer me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? Parece sencillo. Pero en el calor del momento, esa pregunta puede cambiar todo. Porque la ira, el dolor, la necesidad de venganza, son estados temporales. Pasan. Lo que queda es el carácter. Y el carácter se construye en esos momentos de pausa, cuando podrías haber hablado y elegiste no hacerlo. El relato del escultor y la piedra. Déjame contarte una historia. No es una historia histórica. Es una parábola. Pero creo que captura algo que los argumentos filosóficos a veces no pueden. Había una vez un escultor que vivía en una pequeña ciudad junto al mar. Era conocido en toda la región por la belleza de sus obras. Sus esculturas capturaban algo que los demás artistas no podían: una especie de quietud interior. Una serenidad que se sentía ante ellas. Un día llegó a la ciudad un hombre que lo odiaba sin razón aparente. Tal vez envidia. Tal vez alguna antigua historia que el escultor ni recordaba. El caso es que este hombre comenzó a hablar mal de él. A decir que sus esculturas eran fraudulentas. Que él no era un verdadero artista. Los habitantes de la ciudad le contaron al escultor lo que decían de él. Esperaban una reacción. El escultor escuchó. Asintió. Y luego dijo algo inesperado. ¡Qué interesante! Y dígame, ¿saben si ha visto mi trabajo más reciente? Los días pasaron. El hombre seguía hablando. El escultor seguía esculpiendo. Algunos amigos presionaban: ¿por qué no te defiendes?
¿Por qué no le respondes? Y él respondía siempre con la misma pregunta, ¿responderle a él me ayudaría a terminar esta escultura? Un día, uno de sus amigos no pudo contenerse. Le confrontó directamente al detractor. Hubo palabras. Después un escándalo en la plaza del mercado. El escultor escuchó el relato después. Suspiró. ¿Lo ves?, le dijo a su amigo. Ahora él tiene algo que contar. Ahora la historia habla de la pelea, no de las esculturas. ¿Pero no te importa lo que dice de ti? El escultor pensó un momento. Me importa lo que yo digo de mí con mi trabajo. Lo que él diga de mí con sus palabras, eso habla de él. Pasó el tiempo. El detractor, privado del combustible de la reacción, privado de la audiencia que esperaba una guerra, fue perdiendo interés. Sus palabras fueron perdiendo peso. Y el escultor terminó su obra. Era su mejor trabajo. Esa es la lección más difícil y más transformadora del silencio estoico. Tu respuesta más poderosa ante quien te hiere no son las palabras que le dices. Es la vida que construyes. Cada día que levantes en silencio, que trabajes en silencio, que crezcas en silencio, es una respuesta que nadie puede rebatir. Parte 7. Epicteto y la trampa del juicio ajeno. Volvamos a Epicteto. Hay una enseñanza suya que quiero que escuches con cuidado. Un día un estudiante le preguntó, «Maestro, ¿cómo puedo evitar que las palabras de otros me dañen?» Y Epicteto respondió con una pregunta, ¿quién te ha dicho que las palabras de otros tienen el poder de dañarte? El estudiante no supo qué responder. Las palabras, continuó Epicteto, son sonidos en el aire o marcas en una página. Son el mensajero, no el mensaje. El daño no está en las palabras. El daño está en el juicio que tú haces sobre esas palabras. Esto es lo más contraintuitivo de toda la filosofía estoica, y también lo más liberador. Cuando alguien nos dice algo hiriente, hay un proceso que ocurre en milisegundos. Primero, las palabras llegan. Segundo, nuestra mente les asigna un significado. Tercero, ese significado produce una emoción. Cuarto, la emoción produce un impulso de reacción. La mayoría de nosotros cree que ese proceso es automático. Inevitable. Que las palabras duelen porque duelen y punto. Epicteto decía, no. El dolor está en el paso 2. En el significado que tú asignas. Si alguien te llama idiota en un idioma que no comprendes, ¿te duele? No. Las mismas palabras, dichas en un idioma desconocido, son ruido. ¿Qué ha cambiado? El significado que puedes asignarles. Ahora la pregunta es, ¿y si puedes elegir el significado que asignas? No ignóralas. No finjas que no las escuchaste. Sino que, cuando lleguen, antes de asignarles el poder de herirte, te preguntes. ¿Esta persona conoce mi vida completa? ¿Su opinión está basada en información real? ¿Su juicio sobre mí define algo verdadero? En la mayoría de los casos, la respuesta es no. Y entonces el silencio no es un esfuerzo heroico. Es la respuesta natural a algo que, al examinarlo, no tiene el peso que parecía tener. Parte 8. La vida después del silencio. Llegamos casi al final de este viaje. Y quiero cerrar con algo que creo es fundamental, el silencio no es el destino. Es el camino. Los estoicos no predicaban el silencio como un fin en sí mismo. No decían, cállate y aguanta. No decían, sé indiferente al dolor. No decían, suprime todo lo que sientes. Decían algo mucho más sofisticado. Elige tus batallas. Conserva tu energía. Conoce la diferencia entre lo que depende de ti y lo que no, y desde ese lugar de claridad, actúa. El silencio estoico es un espaciador. Un paréntesis entre el estímulo y la respuesta. En ese paréntesis vive tu libertad. Marco Aurelio no era un hombre sin emociones. Sus meditaciones están llenas de tristeza, de dudas, de momentos de desesperación. Pero entre el sentir y el actuar, ponía una distancia deliberada. Y en esa distancia construyó un carácter que todavía admiramos 20 siglos después. ¿Qué ocurre cuando comienzas a practicar este silencio? Primero, es incómodo. Muy incómodo. El impulso de responder es poderoso, y silenciarlo se siente, al principio, como pérdida. Pero con el tiempo ocurre algo extraño y maravilloso.
Las personas que intentaban herirte empiezan a tener menos poder sobre ti. No porque hayas dejado de importarles, sino porque tu reacción ya no les confirma que tienen poder. Las heridas empiezan a curarse más rápido, porque no las estás reabriendo con la rumiación constante. Tu energía, que antes se iba en gestionar conflictos, en construir argumentos, en alimentar resentimientos, empieza a estar disponible para otras cosas. Para crear. Para construir. Para amar mejor. Para ser más la persona que quieres ser. Y paradójicamente, tu silencio empieza a hablar más fuerte que cualquier cosa que habrías podido decir. Porque el mundo eventualmente nota la diferencia entre quien reacciona y quien elige. Entre quien es arrastrado por las circunstancias y quien permanece firme. El silencio, cuando viene de la fortaleza y no del miedo, comunica algo que las palabras no pueden. No me has alcanzado. Lo que tienes no llega hasta donde yo estoy. La elección que tienes hoy. Vuelvo al principio. A esa escena que te pedí que recordaras. La persona que te dijo algo que no debía. El momento en que sentiste ese fuego por dentro. El impulso de responder. Quizás todavía lo sientes. Quizás esa historia no ha terminado. Y yo no voy a decirte que el silencio es fácil. No lo es. Los filósofos que te he presentado hoy practicaron durante toda su vida y aún así, en sus propias palabras, seguían fallando, seguían siendo tentados por la reacción. La diferencia no era que lo lograran siempre. La diferencia era que lo intentaban conscientemente. Que cada mañana volvían a elegir quién querían ser. Séneca escribió una frase que ha sobrevivido 2 milenios no porque sea perfecta, sino porque es verdadera: Nusquam est qui ubique est. Quien está en todas partes no está en ninguna. Cuando permites que la herida de otro te saque de ti mismo, cuando gastas tu vida interior respondiendo a cada ataque, defendiéndote de cada crítica, procesando cada traición, te dispersas. Ya no estás centrado en lo tuyo. Estás en la historia de ellos. El silencio es la forma de volver a ti. No es indiferencia. Es fidelidad a ti mismo. Epicteto lo fue con la pierna rota. Marco Aurelio lo fue gobernando el mundo. Séneca lo fue al borde de la muerte. Y tú puedes serlo, a tu escala, en tu vida, con las personas que tienes al lado. No porque seas perfecto, sino porque, en este momento, has elegido entender algo que la mayoría de las personas nunca se detiene a considerar. Tu respuesta es tuya. Tu silencio puede ser un regalo que te haces a ti mismo. Y a veces, la cosa más poderosa que puedes decirle a alguien que intenta herirte es nada. Gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que estas reflexiones te sean útiles para identificar y manejar diferentes tipos de personas en tu vida. Recuerda, el estoicismo nos enseña a mantener nuestra serenidad y a enfocarnos en lo que realmente importa sin importar las circunstancias externas. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido sobre filosofía estoica. Nos vemos en el próximo video.